sobre la piedra. De modo que, Raúl, no te disculpes, nosotros también estamos participando de la instalación de pasado mañana cuando la inaugures. Bueno, lo bonito de esta presentación de la carpeta libro de grabados y poemas de Baldo y de Carlos, nos lo contarán ellos después, porque ellos son los autores y son los que tienen el truco y la sorpresa, ¿no? Siempre que hay una producción de grabado y de poesía, se junta la palabra y la imagen en una forma de asombro. Se puede decir entonces que este libro está unido por los asombros de los dos artistas, y no por la ilustración. No es por un libro, luego si acaso tendremos tiempo de hablar, si os apetece, sobre esto. No es tanto por la ilustración, es por algo especialmente raro que une el grabado y la poesía. El grabado, bueno, si excluimos los grabados como la serigrafía, en fin, que no son grabados clásicos, ¿no? El grabado es una cosa que se hace del revés y se lee del derecho. Y la poesía, pues por ahí le anda. La poesía tiene su razón de ser también en el hecho de provocar que quedemos descolocados. Algo del derecho y del revés también. Por eso no es extraño que haya afinidades francas. Ellos luego lo comentarán en su caso propio, ¿no? Claro, la poesía nos descoloca. A veces la poesía nos descoloca por la duda que nos proporciona. Voy a citar siempre ejemplos de Baldo Ramos. La duda, pero a veces nos descoloca por la duda, por ejemplo, Baldo dice: la transparencia impide la narración del fracaso. Eso te deja turbulento, nos deja. Pero a veces nos descoloca por la claridad, porque no estamos acostumbrados a tanta claridad. Él dice: el amor edifica exilios. La poesía y el grabado, la poesía y la estampación tienen un vínculo muy claro y muy habitual, muy caro también. Muy caro quiero decir caro para los que compran, porque en general son productos caros, a través de la carpeta de grabados. La poesía y la estampación, la poesía y el grabado se vinculan a través de la carpeta de una manera que casi podríamos decir que confirma, o más que confirma, conforma un género autónomo. No es un libro ilustrado. Y si os fijáis, los libros ilustrados, uno compra un libro ilustrado, suelen ser en general más de narrativa que de poesía, salvo que contemos con Petrarca o con el Dante o cosas clásicas y tal. Pero en general, esto es un buen aviso, de que no me debo enrollar demasiado. Estaba hablando de eso, de que ¿cuándo ve uno un libro ilustrado? Pues en general, bueno, por supuesto en la literatura infantil y juvenil, pero mucho en la narrativa. Y en la poesía, cuando adquiere la extensitud, perdonadme la barbaridad de la palabra, es a través
del vínculo de la poesía y el grabador. Algo tendrá que la carpeta de grabados, el grabado, ilustrando poesía, que yo no diría ilustrando, sino recomponiendo poesía, poesía recomponiendo grabado, en fin, que eso conforma, yo creo, un género en sí. Si lo vemos bien, así, sin mucho disimulo, conforma un género en sí, o un subgénero, porque no, pero a mí me encanta la palabra subgénero. ¿Para qué tenemos que ser todos tan genéricos? Bueno, podemos ser subgenéricos, ¿no? No pasa nada. Yo no le tengo, desde luego, ningún miedo a la palabra subgénero, ni creo que debamos nosotros tener ningún miedo a ninguna palabra. Yo soy crítico de arte y entonces piensas, ¿y la crítica de arte qué es? La crítica de arte es un subgénero, de un subgénero, de modo que si yo me siento bien siendo subgenérico, ¿qué no voy a decir de un poeta y de un grabador extraordinario que hacen subgénero a través de este extraordinario libro? En fin, podría, que no lo voy a hacer, alargar. En este vínculo entre el escritor y el grabador, el escritor y el artista plástico, hay otros vínculos que son bonitos de pensar y que sería estupendo que pudiésemos, ya que somos pocos, luego charlarlos cuando estuviésemos fuera, ¿no? Cuando esto termine, ¿no? El escritor escribe también a ciegas y el lector lee a tientas. Él dice, la mano da de beber. Y en ese la mano da de beber, ahí está ese escribir a ciegas. La mano da de beber, También se graba a tientas. Hay mucho de táctil en la visualidad del grabado. De táctil en la visualidad del grabado. Es evidente que me refiero al grabado que practicas tú. En fin, estoy emocionándome por demais. Él escribe los poemas de este libro tanto en galego como en español y busca lugares limítrofes, como también el grabado de Carlos González también es limítrofe y busca los fines. Él dice las postrimerías de la fecundidad, dice, y ahora en galego, a porta da casa que dá acceso ao esquecemento, la puerta de la casa que da acceso al olvido. Hay otra cosa que los une, y estoy empezando a terminar, hay otra cosa que une a estos dos extraordinarios artistas, uno en la palabra escrita y otro en la palabra dibujada, aunque también Baldo es adicto al dibujo, a la pintura y a la plástica. En realidad los une algo que luego ellos mismos van a contar con mucha más precisión, ¿no? Pero los une también el hecho de que Baldo escribe poemas que por el medio y en algún momento siempre hablan de poemas sin construir con esto una metapoesía ni nada petulante que se le parezca, sino que de una manera natural introduce el poema dentro de la poesía, del mismo modo que los grabados de Carlos González se refieren también a grabados porque enfatiza
en un trazo breve, en un lugar, en un momento sutil, una referencia al grabado universal. Ese grabado universal puede ser Durer o puede ser Lucio Muñoz. Tenía cosas preparadas sobre los ciervos, porque los ciervos en la poesía pues son una cosa que nos remonta así a la poesía provenzal, ¿no? Y que él utiliza mucho en su poesía, lo veréis si es que no lo habéis visto. Os quiero decir que para mí es un placer haber participado de este momento con todos vosotros, ¿no? Y siempre en estos momentos me acuerdo de ese verso breve, muy breve de Nicanor Parra, que dice: yo digo una cosa por otra. Bueno, pues esto es lo que estos grandísimos artistas nos presentan hoy. Ellos dicen una cosa por otra para nosotros. Y ahora ellos son los que realmente van a desvelar las cosas bonitas de su truco. Bueno, buenas tardes. Me gustaría agradeceros a todos que nos acompañéis en este acto humilde, discreto, y quiero agradecer también públicamente a Alberto González Alegre que decidiera presentar esta obra viniendo, es profeso desde Vigo para hacerlo, lo que demuestra su gran generosidad. Hay un árbol olvidado entre la niebla y la mudez, un árbol sin ramas que pronuncia tu nombre. De esa voz brota un río de palabras lentas, transparentes como la mirada de un niño que no pregunta, que no pretende saber. Y de ese río bebe la luz que busca las raíces tumoradas de la ceguera. Hay diálogos que se entablan mucho antes de compartir ni siquiera una sola palabra, incluso mucho antes de conocer a la persona que las pronunció, como el que planta un árbol con la intención de compartir su fruto sin saber muy bien con quién ni para qué lo hace. Estos diálogos que van macerando en silencio, tácitamente, en los márgenes de la mudez, son los que luego, si el tiempo tiene a bien juntar a sus interlocutores, facilitan no solo el entendimiento, sino que propician el camino compartido, la identificación con las nervaduras más profundas que arraigan en la mirada que se va a compartir. Bajo los puentes de esa mirada pasa un río al que bajan a beber los ciervos que amansó el calígrafo, ese hombre discreto que dialoga con el vacío del papel y convoca la mirada de su futuro interlocutor, este que ahora habla con palabras prestadas, remontando el trazo de su voz. La primera vez que Carlos me invitó al diálogo, sin conocernos, sin saber ni siquiera su nombre ni de su existencia, fue en el año 1994, hace casi 20 años. En esos años yo empezaba a caligrafiar mis poemas e intentaba seguir el curso de las aguas de una poesía que parecía buscar los límites de los espacios que poco a poco iba ocupando. Fue así como empecé a pintar. La palabra se hacía trazo, rastro líquido de una mirada, y buscaba nuevos cursos para su corriente. En aquel momento, y de una forma intuitiva, fui bebiendo en las aguas de otros artistas que a mí me parecía que habían tenido una necesidad de búsqueda similar a la que yo sentía. Y fue entonces cuando me encontré por primera vez con la obra de Carlos. En la Casa de la Juventud de Santiago de Compostela vi una mañana alrededor de 20 grabados que reclamaban mi atención de un modo paralizador. Decoraban aquellas paredes, pero no había ningún nombre que identificase su autoría. Recuerdo que volví a verlos en días sucesivos
e incluso llegué a fotografiarlos uno por uno. La maestría de su trazo traspasó mi retina y su invitación al diálogo quedó impresa en mí hasta que 6 o 7 años después, de un modo totalmente casual, me encontré de nuevo con unos grabados en un local de hostelería en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, que reclamaban mi atención. La mano que había guiado los ácidos sobre las planchas de zinc de aquellas obras volvía a invitarme al diálogo de un modo tácito, oculto, silencioso. Tampoco en esta ocasión pude saber quién había hecho aquel trabajo, ya que su firma, lo podéis comprobar vosotros mismos, no permite adivinar su identidad. Lo que sí supe en ese momento era que se trataba de obra del mismo artista que había hecho los grabados que en 1994 me habían sorprendido en Santiago. Se trataba de la misma rúbrica, ese trazo que nos identifica a pesar de que a veces nos sirva de escondrijo, de refugio para el anonimato. Transcurridos un par de años, en una exposición que visité en una galería de la ciudad de Ourense, me encontré de nuevo con la obra de Carlos y fue en ese momento cuando supe quién reclamaba de forma insistente a lo largo del tiempo aquel diálogo de miradas, de ríos que confluyen sin pretenderlo. Pasaron algunos meses hasta que le encontré un día en la casa de un buen amigo un grabado de Carlos que le habían regalado. Me hablaron de su procedencia y me informaron de que el autor del mismo tenía su taller en una aldea de Tamayancos próxima a la ciudad de Ourense y que habría de visitar por primera vez en el año 2006 cuando nos conocimos en persona. Yo estaba preparando aquel año un libro de homenaje a las víctimas del franquismo represaliadas en la zona de la que provengo, la comarca de Celanova, en Ourense, y le pedí una colaboración gráfica para el libro. En ese primer contacto personal me sorprendió la cantidad de cosas que teníamos en común, y una por encima de todas. A pesar de haber nacido en La Plata, Carlos tenía parte de sus raíces a pocos kilómetros de donde proviene mi familia materna. Y es que su abuelo había emigrado a Argentina desde una pequeña aldea urensana, Quintas, que está muy próxima a otra aldea, Sorga, de la que provienen parte de mis antepasados. De ahí que cuando hace un año nos volvimos a encontrar en una exposición que inauguraba yo en la ciudad de Santiago, le propuse hacer un libro a dos manos sin saber muy bien cuál habría de ser su punto de partida. Pasados unos días me puse a escribir unos poemas que hablaban de ese espacio común en el que bebían nuestras raíces, un mundo rural en declive, abandonado de la mano del dios del dinero, que nos convocaba a un nuevo diálogo, ahora consciente y premeditado, en torno a la tierra, los orígenes y el tiempo circular de la memoria. Mi abuelo, contemporáneo del suyo, también se había visto obligado a emigrar, y en su caso a los Estados Unidos, en donde pasó casi 40 años. Por azares de la vida, mi familia no eligió ese país para vivir definitivamente, y Carlos volvió a las tierras de las que había emigrado su abuelo, haciendo que nuestras vidas se encontraran de forma quizá inevitable, como un refugio de luz, donde la ruina solo es un pretexto para avanzar en la ceguera, donde los pupitres de la carcoma testimonian la recompensa combada de la noche, el amor que edifica exilios, el olvido que malogra el retorno, como un refugio de luz, desde Sorga a Quintas, desde tu trazo hasta mi silencio. Al recibir mis poemas, Carlos se puso a trabajar en los grabados que dialogan con ellos. En los meses que duró el proceso de elaboración del libro, la confección de los estuches, la serigrafía de los textos, la tirada de los grabados, el pintado de las cajas, la escritura de los poemas, hay algo que para mí es tan importante como el resultado estético: el hecho de encontrar en Carlos una persona de sensibilidad muy afín, con quien entenderse ha sido el modo natural de comunicarnos. Domesticar ciervos es oficio de personas que confían en la belleza. El calígrafo les habla con palabras sencillas, apenas pronunciadas. A su trazo fluvial bajan a beber porque reconocen en su corriente la serenidad de la voz que se comparte bajo el agua, a la altura del ahogo. El ciervo escucha en el interior de las ruinas. Su temor
lo hace invisible a los ojos de quien confía demasiado en el futuro. Se confunde con la naturaleza que nos invita a entrar, que nos acoge como el útero del olvido. A pesar de estar en ruinas, esta es nuestra casa, quizás para siempre, y los ciervos lo saben. Abres la puerta de la casa que da acceso al olvido. En su interior no queda espacio para seguir confiando. Los cercados de la memoria circundan la mirada de los cuerpos que has amado para evitar a los depredadores del Alzheimer. La transparencia impide la narración del fracaso. Puedes leer en el fondo del orille el decálogo del exilio. En esas palabras el tiempo detiene la hemorragia del poema. Se superpone a la conciencia del final, a la certeza del extravío. Claro, bueno, yo no traigo nada preparado, pero podría decir que como no creo en el azar, pienso que las cosas se tienen que dar cuando se tienen que dar. Yo decidí establecer mi estudio en una pequeña aldea de la provincia de Orense. Conocí, no por casualidad, porque la casualidad no existe, conocí a Baldo. Creo que tenemos en común cantidad de cuestiones, ¿no? Como, bueno, aparte del gusto estético y del amor por el papel, por el libro, por la estampación, por la caligrafía, por todo ese tipo de cosas. Se viene a sumar de que, como han dicho antes, procedemos de un punto geográfico de la geografía de Orense que me sugiere muchas cosas, ¿no? Hasta yo creo que si se hace un análisis, ¿cómo se llama esto? Así, genealógico, yo creo que tenemos algunos parentescos. Es verdad, es que es una cuestión de entenderlos a veces sin hablar, simplemente por ver lo que hace uno y lo que hace el otro, pero esto es totalmente natural, es así y punto, no hay nada que inventar sobre el asunto. Bueno, pues yo estoy encantado de que me sucedan estas cosas, ¿no? De repente, sin buscarlas, sin tal, encontrar gente que te hace ver que no estás solo en el camino, ¿no? Porque de repente si decides aislarte y estar en una aldea y decir, bueno, pensar, bueno, al fin y al cabo, mi modelo es lo que me rodea, son todos este bosque, este árbol, y no me hace falta más historias que esto, ¿no? Encuentro todo allí, no me hace falta ni el Reina Sofía, ni exposición, ni nada. Yo en el bosque encuentro todo lo que necesito. Pero también, al final pienso, no sería un tío raro, solo que claro, aislado. Bueno, encontrar otras personas que te comprenden y están en la misma onda, te dan una seguridad, ¿no? Por lo menos de que no estés loco. Y hasta ahí podría, yo agradezco que hayáis venido y simplemente esto realmente para mí es una satisfacción enorme tener a vosotros allí, Alberto, que es un gran amigo, a Baldo, yo no puedo pedir más. Aquí se quedó. Yo reservo más aplausos para después, pero que no nos vamos a salir de aquí sin saber cómo afrontasteis exactamente
la construcción de esto, porque como yo decía antes, esto no es una imitación, poesía adolescente, no hubo que ¿cómo? No hubo que... No, díselos a ellos. Bueno, yo pienso que nació así, vamos, de una empatía natural. Yo conocía sus poemas, él conocía mi grabado. Prácticamente no nos vimos mucho, en mucho tiempo, y sin embargo había una especie de conexión. Y de repente los grabados los hice en una semana y él hizo los... Pero los grabados los hiciste para poemas concretos. No. Unos con otros, no sé qué. Nada, yo sabía que lo que yo estaba grabando era lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces no hubo una cosa, yo hago un grabado en función de un poema de él y tal, y yo creo que él tampoco, ya estaba hecho. Hubo que aportar de nuestra parte para que se conjuntase el paciente. Pero yo creo que la cuestión ya estaba hecha, ¿no? Había que llegar a ella. Pero los poemas de él eran previos y los grabados fueron Yo creo que fue simultáneo. No, yo me pregunto para que lo sepa. Pues sí, pero hay una coincidencia así como azarosa. es que yo leo los poemas de él y es como si, como cuando estoy viendo, cuando estoy en el bosque viendo el paisaje, o sea que es la misma historia, ¿no? Yo no pienso, esto es un árbol, esto es un esto, es la sensación, ¿no? Y a partir de ahí, pues... ¿Y tú cuándo recibiste por primera vez imágenes o el primer grabado o fuiste por el estudio de él? Nada, yo los grabados creo que los vi todos juntos, ¿verdad? Sí. Una exposición que inauguraba yo Sí, otra vez, sí. y aparte hay alguna coincidencia gráfica evidente. Esto porque no funciona muy bien y tal, pero Claro. el primer poema que dice algo así como no sé qué, entre la niebla y la mudez, hay un grabado precioso, ¿verdad? Que hay un árbol olvidado entre la niebla y la mudez, que es para mí uno de los mejores grabados que hay ahí, muy sencillo, de un tono verdoso, que da la sensación de que está hecho, es profeso para el poema, pero me imagino que no, que seguramente se hizo simultáneamente. Se Claro. se dio porque lo necesitaba. Creo que es una, eso- es una consecuencia de ese feeling que hay. ¿Nos da una satisfacción especial? Sí, a mí sí. Porque pienso que respiramos al mismo ritmo, o sea que es una cuestión que no hay que ponerse en función del otro. Después tuvimos también la suerte de acabar el proceso, las encuadernadoras que hicieron el Bueno, eso también es, claro. la Aquí serigrafía. Manuel, yo que sabe que es grabador y tal, sabe el placer que es, aparte de la parte creativa, ¿no? De proyectar, maquetar, elegir el papel, elegir las texturas y todo ese tipo de cosas, que es una satisfacción añadida que yo pienso que es un premio, ¿no? Que Claro, claro. Y para ti, para él un premio, que para ti un aprendizaje, además, Sí, también. claro. no, él sabe mucho de esto. No, bueno, porque también es sabe de libros y de yo creo que tenemos una sensibilidad muy parecida. No, pero coincide. yo, por ejemplo, estoy en una fase donde me interesa más hacer un trabajo así compartido a dos manos con otros artistas, con otros escritores. Sí, Estoy en claro. esa fase, entonces es una forma de repartir la autoría, ¿no? Para restar protagonismo al trabajo que hacemos, ¿no? Al compartirlo parece que uno tiene menos protagonismo. Fíjate, yo esta mañana, este mediodía que estábamos comiendo juntos y tal, también se hablaba de que yo llevo 4 o 5 años comisariando solo, no yo solo, sino con otras personas, pero no creo que sea tanto en mi caso, desde luego, no es por quitar la autoría ni tal, sino por añadir satisfacción. Hacer esa parte así más, digamos así, más de pensamiento progrepijo, de no, es que yo quiero mi personalidad, no sé qué, que se diluya. No. Yo lo que quiero es pasarlo bien. No, Y si lo paso bien, trabajando,
sino trabajando con alguien, ¿no? Y en eso se diluye el nombre de los procesos que puede inventar. El nombre nunca se diluye, por otra parte, ¿eh? El nombre nunca se diluye porque hay que preguntar, fulanito, Pérez, no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo lo sabe. Y cuando se diluye el nombre es porque el nombre no sostiene la obra. Juan Muñoz es un artista cuyo nombre no se va a diluir nunca, aunque bien es sencillito, Juan Muñoz. Bueno, pues ese no se va a diluir, se diluirán otros, ¿no? Pues claro que sí. ¿Quién se acuerda ahora de, a ver, aquellos que se llevaban la Pallese del Río? Nadie se acuerda de la Pallese del Río. Bueno, los mayores, ¿qué lugar? No, los buenos, ellos. Sí, totalmente. ¿Cómo? No, porque no, claro, porque es el único que veo que es de mi edad. Un nombre. No, los buenos no se diluyen. Los buenos no se diluyen. Y el que los diluya, pecado. Pecado. A ver, seguid hablando, chicos. Una pregunta, Carlos. ¿Trabajaste sobre un papel de color? ¿Sobre papel de color? Sí. No. Es estampado por ti. Es estampado por mí. Bueno, el papel tiene distintos tonos, porque hemos jugado con distintos tonos de papel, pero no. Los grabados son a una sola plancha y pues tenéis todo el tiempo que queráis para seguir haciendo alguna pregunta, pero tenéis un nombre nuevo, porque el de Carlos González ya lo conocíais y se lo lleva mereciendo muchos años, pero ahora tenéis también un nombre nuevo, que es el de Baldo Ramos, extraordinario poeta y artista plástico también, de modo que esta reunión pequeña no acabó de ser tan infructuosa. muy bien. ¿Queréis comentar alguna cosita más? Y si no, pues nos vamos a tomar una cana. A mí me gustaría verlo. Verlos, sí. Claro. Venga, bueno, ¿qué tal va ahí por vida? Espero que pueda